Hoy estamos con Gilberto Campos, diputado PLP, muy honrada porque estás con nosotros y porque vamos a aprovechar para poder aclarar muchos temas que están hoy en la palestra pública y que yo quiero, Gilberto, de antemano que los puedas traducir para que la gente entienda, porque cuando uno revisa los proyectos de ley son una cosa, un monstruo gigantesco que a la gente le cuesta mucho comprender, y lo otro también que hay mucho estigma en cuanto a todo el trabajo que se hace de forma permanente en las comisiones y en el planteamiento de los proyectos, todo el estire y encoge. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias, Tania, por la invitación y por supuesto que es un gusto estar aquí y compartir con todos los que siguen estas transmisiones sobre temas tan importantes que pasan necesariamente por la comprensión de lo que hacen las autoridades públicas. Hace mucho tiempo Costa Rica dejó de aprender qué es lo que hace la Asamblea, la Contraloría, la Procuraduría, el Gobierno Central, un ministerio, las funciones que tiene cada una de las instituciones del Estado, y eso es solamente educación cívica. Y ahora que estamos próximos a celebrar el 15 de septiembre, una fecha más de la independencia de Costa Rica, hay que hacer una reflexión. La independencia de nada nos sirve sin educación. Y si no tenemos educación de todo tipo, cívica o del área de expertise o de interés que tenga la gente, difícilmente vamos a poder disfrutar realmente de una independencia. Muy bien esa reflexión para empezar. Gilberto, yo quisiera que arranquemos puntualmente con varios de los proyectos que vos estás defendiendo a capa y espada, pero poder traducirlos, sí, ¿verdad? Hacer mucho énfasis en esa traducción para la gente que sigue el podcast Seguridad Hoy. Puntualmente el que tiene que ver con las policías en Costa Rica, porque ha habido una mala interpretación y también obviamente hay una mala intención de algunos a la hora de postular públicamente que lo que se pretende es tocar al OIJ, cosa con la que por supuesto no estamos de acuerdo, y sacarlo del Poder Judicial. Que sí hemos escuchado políticos que están diciendo que al OIJ hay que sacarlo del Poder Judicial, pero el proyecto que estás planteando ya desde por sí desde hace un buen tiempo no implica eso. Entonces, contale a la audiencia de qué se trata exactamente esa propuesta con las policías. Bueno, primero hay que contextualizar el proyecto. La primera cosa que hay que decir es que la Policía Preventiva de Costa Rica tiene un marco normativo que está definido por la Ley General de Policía. Y la Ley General de Policía es una ley que tiene ya su ratito, ¿verdad?, de haberse promulgado, la Ley 7410, que data, si mal no recuerdo, de mayo de 1994. Y que respondió en aquel momento a un reordenamiento de los cuerpos policiales que había en aquel momento en Costa Rica, ¿no? Eso definió, digamos, el estatuto policial también y definió cuáles eran las condiciones que tenían que tener los oficiales para poder ascender dentro de la carrera policial, entre otras cosas. Sin embargo, hoy tenemos un problema muy serio y es que tenemos un cuello de botella. En realidad no hay un incentivo para que nuestros policías continúen su proceso de formación una vez que salen de la Academia Nacional de Policía. Y entonces resulta ser que hay un grupo en el ámbito de la dirección que gira y gira y gira dependiendo de los años que estén, y entonces un año están en Alajuela, al siguiente están en Cartago, al siguiente están en Punta Arenas y ahí van rotando. Pero esos policías que en el ámbito de la dirección que están ahí desde hace mucho tiempo se constituyen sin quererlo, en un tapón para el resto de los policías que vienen hacia arriba. Y eso es un tema complejo, porque no hay incentivo entonces para que el policía se forme, porque el policía dice, hey, sí, yo me meto a la U, saco derecho, o me meto a la escuela de la UNED a sacar ciencias policiales, o me meto a la ULICORI a sacar criminología, ¿y qué? Y sí, tengo mi título, pero voy a seguir siendo capitán, o voy a seguir teniendo ese rango,
puede ser que suba en rangos, pero no voy a subir administrativamente en puestos. Entonces, el proyecto de ley empieza por resolver ese tapón que tenemos en la carrera policial, pero mucho más, ¿verdad? Durante muchísimos años, y de lo que yo recuerdo, incluso desde el 2012, 2013, se viene hablando que uno de los problemas más grandes que hay es la coordinación intercuerpos policiales. Y ha habido, ya no tanto, pero hace muchos años había un celo para compartir información. Es decir, qué sé yo, la unidad X que hace análisis de X cosa, ¿verdad? Tenía información relevante, pero no lo compartía con el otro cuerpo policial, porque en alguna medida se veían como competencia. Bueno, ya por dicha eso ya va pasando, ¿verdad? Más o menos. Más o menos, sí. Pero va pasando, sí. Va pasando. Sí. Pero el proyecto de ley lo que pretende es establecer con claridad la rectoría en materia de seguridad pública. ¿Por qué esto? Porque hay varios cuerpos policiales creados en la Ley General de Policía, ¿verdad? Y otros cuerpos policiales que están creados por ley, pero no por la Ley General de Policía, ¿verdad? Que trabajan de manera desarticulada. Y entonces, en una situación crítica del país, como por ejemplo Cruzitas, que tal vez más adelante podríamos hablar un poquito más del tema, el Ministerio de Seguridad Pública, requiriendo personal adicional o requiriendo tareas específicas de algunos otros cuerpos policiales especializados, qué sé yo, en materia de contrabando, por ejemplo, la policía de control fiscal, o qué sé yo, en otras materias, no puede ordenarle a esos cuerpos policiales: venga, ayúdeme, ¿verdad?, para esto que yo necesito resolver, porque están bajo la sombrilla y tutela de otro ministro. Y entonces ese otro ministro, que no tiene ni idea de cómo funciona la seguridad, porque su área de expertise es otra, ¿verdad?, tiene a su mando cuerpos policiales. Es algo muy similar, si me permitís el ejemplo, saliéndome un poquitito de la lógica del Ministerio de Seguridad Pública, en lo que ocurre con las municipalidades y las policías municipales. ¿Cuántos alcaldes hay conocedores y especialistas en materia de seguridad? Yo, que conozco más o menos casi los 84 alcaldes y alcaldesas de este país, te puedo asegurar que muy pocos se han preocupado por aprender de la materia de seguridad. Pese a eso, son los jefes últimos superiores de las policías municipales del país. Entonces, ¿qué terminan haciendo los pobres policías municipales? Terminan siendo guardaespaldas de los alcaldes, ¿ah? Y eso no es la función de un cuerpo policial. Pero bueno, traigo ese ejemplo a colación porque el alcalde o alcaldesa tiene otra materia de expertise, ¿verdad?, distinta, pero tiene que liderar un cuerpo policial municipal. Es más o menos lo mismo. Hay ministerios que tienen áreas de expertise de X y Y cosas, pero que el ministro tiene que liderar un cuerpo policial, y entonces uno dice, pero... Sí, jamás. ¿Pero cómo? Sí. ¿Cómo metemos eso dentro de la estrategia de seguridad nacional del país? Bueno, el proyecto de ley lo que pretende es establecer con claridad la rectoría y establecer que el ministro, ministro de Seguridad, en caso de requerirlo, puede perfectamente utilizar los otros cuerpos policiales para atender situaciones de emergencia en el país. Lo que no dice el proyecto por ningún lado es que el organismo de investigación judicial va a pasar a manos del Poder Ejecutivo. Eso ni pensarlo. Jamás. Eso no lo dice. Y hay una falta de criterio, me parece a mí, que atraviesa por gustos y preferencias de redacción, que ha interpretado de manera muy mala y de manera muy equivocada que el proyecto de ley lo que pretende es pasar al OIJ, al Ministerio de Seguridad Pública. Yo no sé a quién se le puede ocurrir semejante cosa, a mí no. Quizá un poco por la redacción, que había sido lo último que se discutió cuando se habla de policías, dejarlo un poquito abierto, qué sé yo, que al final son cositas como de puntos y comas, pero nunca ha habido una intención, claro, que es lo que tiene que quedar claro. Cuando usted envía un proyecto a consulta a la Corte, uno parte del hecho de que quien va a ver el proyecto es alguien que entiende de la técnica y dinámica legislativa.
Y entonces uno lo primero que hace cuando uno ve un proyecto es, ok, ¿esto qué título tiene? Reforma la Ley General de Policía. Ok, entonces todo lo que está aquí en adelante tiene que ver con esa ley de 1994, ¿verdad? Que es la que pretenden reformar. Pero resulta ser que el proyecto no es solo el articulado. El proyecto tiene que ver con la exposición de motivos. ¿Por qué la exposición de motivos es importante? Porque aunque mucha gente se lo brinca. No, esa es la hablada que traen todos los proyectos. No, señor. O sea, es el marco conceptual del proyecto. Y entonces, cualquier cosa que diga el articulado tiene que estar en conexidad, ya utilizando una palabrilla legislativa, ¿verdad? Con lo que dice la exposición de motivos. Es decir, tiene que estar armonizado, tiene que estar dentro de la exposición de motivos. Si yo presento un proyecto de ley que dice, esto es un proyecto para reformar la Ley General de Policía, y me meto con el Poder Judicial en el articulado, ese proyecto es inconexo, no sirve, no funciona, porque estamos hablando de otro poder de la República y estamos hablando de otra materia, que es la policía represiva. Aquí estamos hablando de la policía preventiva y estamos hablando del poder ejecutivo. No hay forma de perderse. Entonces, cuando se dice en el texto y otras leyes, en el artículo 20, me parece que es por ahí por donde anda la cosa, se está refiriendo a los otros cuerpos policiales creados por ley dentro del Poder Ejecutivo que están fuera de la sombrilla del Ministerio de Seguridad Pública, lo que acabamos de hablar. Y entonces, por supuesto, que a uno le genera una insatisfacción, podríamos decir, de observar que hay gente que pierde de vista qué es el objeto que está analizando. Sí, y es importante señalar puntualmente cuáles policías, para que la gente tenga claridad. La policía que está bajo el mando del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o sea, la Policía Tránsito, debería de estar bajo el liderazgo, o el mandato, no sé cómo decirlo para que quede bien claro, la rectoría del Ministerio de Seguridad Pública. Entonces son puntualmente la Policía de Tránsito, Policía de Control Fiscal, la Policía de Control Fiscal, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el contrabando del país. Claro. Y incluso la Policía Penitenciaria, que es parte del Ministerio de Justicia. Pero la Policía Penitenciaria no se está planteando en el proyecto. Aunque la Policía Penitenciaria, ciertamente, pero la Policía Penitenciaria sí es una policía altamente especializada, ¿verdad? Que necesitamos fortalecer. Claro. Y fortalecerla desde muchos ámbitos, ¿verdad? Desde el tema de la capacitación pero ahí personal. Sí, no sacarla jamás del Ministerio de Justicia. No. A ver, el proyecto no saca policías de ningún lado. El proyecto no saca la Policía de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El proyecto no saca la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda. El proyecto no saca la Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia. No lo saca. Lo que dice el proyecto es que en caso de requerirse, el Ministerio de Seguridad Pública podrá disponer de los cuerpos policiales para atender X, Y, Z cosa. O dentro de una estrategia nacional de policía o una estrategia nacional de seguridad, entonces las funciones, se le pueden otorgar funciones a esos cuerpos policiales, por supuesto coordinando con los ministros del ramo. No es quitárselas. A ver, si vos me preguntas a mí, de ahí, el Ministerio de Hacienda no tiene nada que estar haciendo con una policía, o el MOP no tiene nada que hacer con una policía, pero lamentablemente, nuestro sistema costarricense es tan complejo que hacer esos cambios, esas transformaciones, requiere de una gran mayoría en la Asamblea Legislativa que hoy no se tiene. Eso es tratar de quedarse en el árbol sin ver el bosque. Bueno, nosotros queremos ver el bosque. Y si para ver el bosque tenemos que establecer, digamos, cambios más pausados, pues los vamos a tener que hacer. Pero entonces al final se trata de armonizar para que se pueda coordinar mucho mejor. Es un tema de coordinación, de disposición de recursos, de aumentar las capacidades operativas, aumentar los canales de comunicación y los flujos de comunicación, mejorar la capacidad de respuesta, atender multidimensionalmente el fenómeno de la seguridad y principalmente ordenar las líneas de mando.
que al final de cuentas es lo que se requiere también en Costa Rica. Sí, porque de todos modos ha sido una queja permanente de ex viceministros de seguridad, incluso del mismo ministro. Lo que sí se ha señalado con gran preocupación, eventualmente, que ya está clarísimo que no se trata del OIJ jamás, bajo ninguna circunstancia, la propuesta. Lo que se ha visto con una gran preocupación es por el momento que estamos atravesando, que eventualmente se pueda dar una concentración mayor de poder con toda... Pero es porque la gente no sabía, Gilberto, porque se ha tergiversado muchísimo. Pero esa figura del hombre como de fuerte... que todas las policías se iban a traer, ¿verdad? Entonces yo las voy a mandar y las voy a sacar de los otros ministerios. Pero esa figura del hombre fuerte es muy interesante analizarla dentro del escenario contextual de Costa Rica. Pero antes de meterme con ese tema, lo que quería decir es que vean si el proyecto está bien planteado. Nosotros tenemos 3 años haciendo este proyecto. O sea, este proyecto no fue de la manga. O sea, hubo un análisis durante 3 años de todo el tema de la carrera policial, de todo el tema de las rectorías, de las funciones de las policías, de cómo podíamos hacer para mejorar esas capacidades operativas. 3 años tenemos haciendo este proyecto. ¿Y por qué están haciendo el ruido hasta ahora? Digamos, porque el proyecto es de reciente presentación. Y claro, todo el mundo, cuando uno habla de una reforma integral, a ver, los proyectos del PLP no son chayotes. Los proyectos del PLP son proyectos de reforma estructural de muchas cosas en el país. Y yo sé que nos ha costado mucho negociar esos proyectos para que pasen en la Asamblea Legislativa, porque rompen paradigmas, porque rompen estructuras, porque rompen status quo. Y entonces obviamente todo el mundo se le para el pelo y dice, no, suave. ¿Qué es lo que ustedes quieren cambiar? No, suave, hay que verlo en detalle, ¿verdad? Hay que verlo en detalle. Y por eso es que los proyectos suenan tanto. Pero lo que te quería decir es que ve si este proyecto está bien planteado, que el organismo de investigación judicial le emite un informe a la Corte Plena diciéndole que el proyecto está bien. Y es la Corte Plena la que dice, no, suave, al que lo dijo diga que está bien, a mí me parece que tal cosa. Vámonos serios, ¿verdad? O sea, el ente técnico, que es el que le afecta a esto, está diciendo el proyecto está con toda la pata. Y el último que dice, que yo soy el que tengo que emitir el criterio, le dice, está bien, pero X, Y, Z cosa. Pero a la larga, si se hacen algunos ajustes, no tengo ningún problema. Podría ser no tengo ningún problema. Si eso es para que se queden tranquilos y que no haya posibilidad de, como ellos dicen, de que venga un iluminado y en 5 años interprete otra cosa, no tengo ningún problema. Lo ponemos más clarito. Y también protegernos de alguna forma, no dejar ninguna pequeña brecha, también es válido. No, es absolutamente válido, pero hay que ser sinceros entonces en lo que se quiere. Si lo que se quiere es una redacción mucho más clarita, diga. Es que a mí me gustaría que la redacción quedara un poco más clarita, pero no diga, es que el proyecto pretende pasar al OIJ para el Poder Ejecutivo, porque eso ni por asomo lo dice. Que fue lo que salió en los titulares. Sí, ya hay una mala intención con la que siempre van a tener que lidiar todas las bancadas, ¿verdad? Que es un poco lo que yo he señalado cuando pasó la ley de extradición de costarricenses. Yo francamente creí que eso nunca iba a pasar, porque se trata de, con el resto de las bancadas y todas las diputaciones, un poco atravesarle el caballo para que no se ponga un partido político una medalla, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se obstruye, cómo se presentan mociones. Nos ha pasado. Y son temas país. No, nos ha pasado con proyectos muy relevantes que tenemos en la Asamblea. Yo sé que no es, digamos, la materia de este podcast. No, pero es igual de importante. Pero en el ámbito económico, nosotros tenemos proyectos muy, muy importantes. Por ejemplo, el proyecto de regulación de las plataformas de economía colaborativa, las plataformas digitales de transporte, Uber, Didi, Cabify, cualquiera que opere en Costa Rica. Ese proyecto de ley, tenemos no sé cuántas mociones del gobierno metidas, porque ellos tienen una negociación con los taxistas para pasar otro proyecto, pero el proyecto que realmente resuelve el tema es el nuestro. Entonces no les importa frenar el nuestro, que es el que todo el mundo dice, no, suave, este sí es, ¿verdad? Este sí es, después de no sé cuántos intentos, creo que casi 20 proyectos que han pasado por la Asamblea Legislativa tratando de arreglar el problema, este sí lo arregla, pero ellos tienen una negociación con el gremio de taxistas, con una cupulita chiquitica de taxistas, que para pasar otro proyecto de ley, y por eso se le paran en la manguera este. Pero bueno, eso es un tema que podemos discutir
Sí, sí, amplio claro. entendido en materia económica de todos los proyectos que el PLP ha presentado, justamente pues yo también soy parte de la Comisión de Asuntos No, Económicos. y igual son absolutamente importantes porque esto no es un espacio solo para hablar temas de seguridad y más allá de eso, que también hablamos mucho sobre geopolítica, todo lo económico tiene que ver con seguridad, ¿verdad? Porque es absolutamente transversal. Bueno, ese proyecto de plataformas incluye temas de seguridad para los usuarios. Ok, y tal vez no se le ha dado, obviamente porque no ha encontrado los apoyos, que el gobierno lo que ha hecho es resolverle entonces a una pequeña cúpula. Eso es. La gente tampoco lo tiene tan claro, Así el es. proyecto como tal. Así es. Otros de los proyectos, Gilberto, que yo sé que también están trabajando muy fuerte él y vos desde siempre, bueno, y que tiene que ver con delincuencia juvenil. Ah. Y que también ha encontrado, ¿verdad? Mucho, Sí, ¿cómo podemos llamarle? Oposición. Sí, Es una oposición digámosle clara. oposición. Sí, 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 es oposición. Pero ¿de qué se trata exactamente el proyecto para que la gente entienda? Porque se ha hablado mucho de los derechos humanos, de los derechos de los menores de edad, incluso de la niñez, porque yo creo que hay un poco, hay un grupo grande de gente que no está en el contexto y no entiende la gravedad de lo que a Costa Rica le está pasando con el reclutamiento de menores de edad y niños, porque este chiquito al que asesinaron hace poco de 14 años, perdón, tenía aproximadamente 3 años de estar vinculado a una pandilla, siendo un niñito. Uno con 14 años todavía es un niño. Y las lógicas son distintas, por lo tanto habría que hacer algo más en cuanto a la ley penal juvenil. Es exactamente lo que plantea ese proyecto. Sí, vamos a ver, el proyecto nace por un intento de resolver uno de los problemas más críticos que tenemos en Costa Rica, un fenómeno que Costa Rica no había visto nunca, que es la aparición de sicarios con edades entre los 13 y 18 años de edad. La ley penal juvenil, cuando se promulga, responde a un contexto distinto del fenómeno criminal dentro de la juventud costarricense. Recordarán muchos de los que nos siguen que en aquellos años lo más crítico que teníamos eran los famosos chapulines. ¿Ah? Los chapulines aparecen en el centro de San José, una banda de niños y jóvenes que en una marea asaltaban, más o menos homologando un fenómeno que apareció en las favelas de Río de Janeiro, ¿verdad? Durante los 70s y los 80s, que eran esas bandas de niños que prácticamente arrasaban como hormigas por donde pasaban, ¿verdad? Generando terror, generando inseguridad, aumentando la percepción de inseguridad de la población y demás. Bueno, la ley penal juvenil aparece en ese contexto, ¿verdad? Como una forma de compilar los compendios que hasta el momento habían. Y por supuesto, homologando una serie de tratados internacionales que el país había venido suscribiendo en materia de protección de la niñez y juventud. ¿Ok? Está bien, está muy bien. Esa Costa Rica ya no existe. Así es. La Costa Rica de los chapulines en San José no es la Costa Rica de los sicarios en Punta Arenas ni en Limón. No es ni por asomo. El reclutamiento que hacen las bandas criminales de menores de edad que los usaban tratando de evadir penas altas o tratando de evadir registros criminales o tratando de evadir el miedo de un adulto para jalar el gatillo, el niño y el joven no lo tienen. ¿Y por qué lo digo? Porque los niños y los jóvenes no miden la consecuencia. Y ciertamente hay que dar un tratamiento distinto. Pero cuando usted ve, por ejemplo, y voy a salirme del continente para tratar de ejemplificarlo, cuando usted ve, por ejemplo, las guerrillas en África, en donde los niños soldados se pusieron muy de moda, a principios de la década de los 90, se pusieron muy de moda por una razón, porque el niño ve la muerte como un juego. Y entonces jalar el gatillo es un juego. ¿Ah? Bueno, si yo me traigo eso para acá, actualmente, para muchos menores de edad, no solamente es un juego, sino que ahora es una aspiración de vida. Porque convertirse
en el top de la banda a mis 16 años, habiendo ya matado a 7, ¿verdad? Me da poder. Es identitario, sí. Me da poder. Ujú. Y me da poder sobre los demás. Y entonces aparece un elemento más en el fenómeno. Y es que los niños y los jóvenes, más jóvenes que niños, dejan de ser peones y se convierten en decisores. Se convierten en los que dan las órdenes. Se convierten en los organizadores. Se convierten en los líderes de bandas. Vámonos al caso de Chiquilín, en Punta Arenas, por ejemplo. Un caso muy reconocido por toda la población. Entonces, el proyecto intenta dos cosas. Por un lado, tomar la ley penal juvenil, ¿verdad?, y tomar la ley de crimen organizado y hacer un empate, un híbrido. Por supuesto que tuvimos mucha ayuda de fiscales, especialistas en la materia. Tuvimos ayuda de jueces y juezas especialistas en la materia. Tuvimos ayuda de especialistas en materia de niñez, juventud y adolescencia. Entonces el proyecto respeta la normativa internacional, que es uno de los ataques más virulentos que han intentado hacer contra el proyecto, que estamos violando convenios internacionales y toda la carajada. Pero no, o sea, el proyecto está ajustado a la normativa internacional, especialmente las reglas de Beijing. Entonces, el proyecto inicia un trámite legislativo mucho más ambicioso, y en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, yo tengo que decirlo porque eso es lo evidente, hay prácticamente dos bloques. Por un lado, hay 4 diputadas que consideran que este tipo de proyectos son extraordinariamente duros, que hay un intento por criminalizar a la juventud, que hay un intento por establecer un tratamiento a los niños y a los jóvenes como que si fueran adultos, que estamos tratando al cerebro de los niños y los jóvenes como que si fuera un cerebro ya desarrollado de 30 años de un adulto, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, habemos 5 diputados y diputadas que entendemos que si no hacemos algo ya en Costa Rica, los niños y los jóvenes que hoy son sicarios, no solamente no van a tener una vida más allá de los 24 años, con suerte, sino que posiblemente van a generar, van a ser el germen ya absoluto de la descomposición social del país. Es lo que nos está pasando en todo caso. Bueno. Sí. Entonces, hay una línea dura por parte de estos 5 diputados, dentro de los cuales me incluyo, y tenemos una línea suavecita de otras diputadas que ven esto desde su perspectiva. A ver, yo respeto los criterios que hay. O sea, mal liberal sería si no respeto lo que opinan las compañeras, ¿verdad? Ellas pueden opinar lo que quieran. Para mí, su visión no responde al fenómeno criminal que tenemos hoy. Esto sí lo responde. Bueno, el proyecto lo machetearon. Al final de cuentas, el texto que salió dictaminado no es ni por asomo el texto que se previó. Sin embargo, sí se establecen varias cosas muy buenas. Uno, resuelve el problema de darle trazabilidad al registro criminal de estos menores de edad. ¿Por qué? Actualmente, lo que ocurre es que cuando un menor de edad, vamos a poner un caso crítico, ha acostado ya, ha matado ya a 5 personas, ¿verdad? Y resulta ser que cuando cumplen los 18 años de edad, ninguno de esos 5 aparece, porque el registro se borra. Entonces, después de los 18 años, cuando vuelve a matar, es como que si matara la primera vez. No cuenta todo lo que hizo No cuenta nada. No cuenta todo lo que hizo antes. Se considera un delincuente primario. Se considera un delincuente primario. Y ya vos sabes perfectamente qué pasa con los delincuentes primarios. Beneficios carcelarios, conmutaciones de la pena, es decir, un montón de cosas, ¿verdad? No se aplica la reincidencia en el cálculo de la imposición de la pena, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto mantiene ese registro bajo las condiciones de confidencialidad, ¿verdad?, de la información referente a un menor de edad. Es un registro que solamente puede ser consultado por la autoridad judicial para efectos de investigación,
no es de acceso público, ¿m? Y aparte de eso permite la trazabilidad del comportamiento delictivo de esa persona. Claro. Ahora, esto resuelve el problema. ¿Por qué? Porque actualmente, como reitero, se borra el registro al cumplir 18 años. ¿Cuál es la lógica de quienes defienden todavía que se borre ese historial delictivo? Que porque usted es sicario con 12, 13 claro, o 14 años, es menos malo porque es niño. Sí. ¿O cuál es la lógica La protección para a la entender? privacidad de los menores de edad. Eso es. Privacidad. Es que la privacidad de la información del menor de edad. No te puedo decir otra cosa porque eso es lo que han dicho, ¿verdad? Ahora, viene la otra parte. El proyecto de ley establece. Estoy impactada. El proyecto de ley establece no solamente un registro, digamos, en papel, digamos, del récord criminal, sino que establece un registro de ADN. ¿Ah? Y entonces, como decía la jefa del registro, policial, decía, vean, nosotros tuvimos quizás 1 o 2 casos en donde pudimos determinar que un agresor sexual, no estoy hablando solo de sicarios, que un agresor sexual, siendo menor de edad, había cometido 3 violaciones y lo pudimos empatar, ¿verdad? Esta otra violación que cometió siendo ya mayor de edad, con esas 3 violaciones siendo menor de edad, porque por suerte había un registro de ADN por accidente y lograron cruzarlo y lograron establecer el nexo. ¿Qué es lo que pretendemos con pero este no proyecto? le sumó igual. No Lograron hacerlo, pero no le sumó. No le suma, pero perdón, es que Claro. es un avance significativo. Claro, Es un avance claro. significativo, independientemente de que no le haya sumado. Claro. ¿Qué es lo que pretende el proyecto? El proyecto pretende hacer un registro de ADN de toda esta gente. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si hay casos sin resolver de delincuentes que siendo menores de edad cometieron esos actos y tenemos un registro de ADN, posiblemente podamos darle esa herramienta a la policía de investigación para que pueda determinar en el futuro que esa persona es responsable de estas 5 violaciones que hizo siendo menor de edad. El proyecto hace eso. Pero el proyecto también amplía plazos de investigación, establece condiciones nuevas para prisión preventiva, establece el endurecimiento de los beneficios, digamos, carcelarios, entre otras cosas. Siempre resguardando la atención que debe dársele a un menor de edad. Porque estamos claros, vamos a ver, el hecho de que un muchacho delinca es por múltiples razones, múltiples causas. O sea, puede ser que sencillamente se haya visto seducido por las bandas criminales. Pero ¿por qué se vio seducido? Por condiciones de pobreza, por falta de oportunidades, por exclusión del sistema educativo, por que sus padres generaron entornos de violencia durante su formación, porque hay una exclusión del sistema económico, porque la promesa de la vida mejor después de haber pasado casi 16 años de su vida en un sistema educativo que no le gusta y no quiere, ¿verdad? Es que se gane un salario de 400,000 pesos, ¿verdad? Cuando salga, ojalá, con un técnico debajo del brazo de un colegio vocacional, si sale. Pero esos 400,000 pesos se los gana hoy, teniendo 12 años, en la esquina, solamente avisando si viene la policía. Claro. O sea, ¿contra qué estamos compitiendo también? O sea, y no se trata entonces solamente de endurecer y endurecer y endurecer. No, tenemos que hacer una vista amplia del fenómeno para poder atenderlo en sus diferentes dimensiones. Sí, ese es un tema gigantesco. Nos quedan 5 minutos, Gilberto, ya se nos fue rapidísimo, sí, pero en todo caso vamos a hacer más episodios porque son muchos temas y además es mucho lo que se está haciendo desde la Asamblea Legislativa y la gente no tiene idea, también un poco porque no les interesa entrar a revisar. Yo sé que hay una plataforma donde uno puede ingresar a revisar todos los proyectos y todo lo que
se convirtió en ley hoy de la República, impulsado por el PLP. Pero me gustaría que hagas un cierre en los últimos 5 minutos sobre el tema puntual, que es tan dramático, de Cruzitas. Bueno, eso nos da para otra hora. Sí, bueno, le vamos a dar un bono, le damos un bono. Vamos a tratar solo de porque es de la 5 minutos. casa, le vamos a dar un bono. Gracias. Vean, Cruzitas dejó de ser hace mucho tiempo un problema exclusivamente de minería, de extracción ilegal. Cruzitas es hoy uno de los fenómenos a los cuales hay que ponerle atención urgente en el país porque es un tema de seguridad nacional. Es un tema de seguridad nacional. Y Costa Rica, con el recurso policial que tiene y con la capacidad de investigación que tiene y con la capacidad de inteligencia que tiene, no lo puede resolver. Necesitamos la cooperación internacional para entrar a controlar Cruzitas. Necesitamos una actualización, por supuesto, de la ley de minería para permitir la explotación legal en la zona de tal manera que podamos controlar el desastre ambiental, la extracción ilegal, pero principalmente que el país se beneficie de esa extracción. Pero tenemos un drama social también. Tenemos un drama amparado a la operación de las bandas criminales. Se lava oro en Cruzitas, hay comercialización de precursores, contrabando de precursores, tenemos fabricación de drogas sintéticas, distribución y contrabando de drogas sintéticas, tenemos legitimación de capitales, tenemos trata de personas, tenemos abusos de todo tipo, contrabando. Cruzitas es hoy una tierra de nadie, perdón. Y el Estado costarricense, no voy a responsabilizar exclusivamente a este gobierno, no, jamás. El Estado costarricense tiene mucha parte de culpa en esto, pero este gobierno más, porque este gobierno entró hace casi ya 4 años sabiendo que tenía una crisis en Cruzitas y no le importó. No le importó. Es que el abordaje ha sido solo policial. Solo policial e insuficiente. Exponiendo a nuestros policías, porque tenemos 200 y 300 coligalleros ingresando diarios al territorio nacional, ahora más producto de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno de Ortega a empresas chinas en la Reserva Biológica Indio Maíz, y eso está empujando los 2.000 o 3.000 o más coligalleros que operaban en esa zona hacia la zona de Cruzitas. Entonces tenemos ya y perdón si sueno dramático, pero tenemos ya el germen para una guerrilla ahí, porque tenemos gente detectada por el mismo Ministerio de Seguridad Pública con entrenamiento militar proveniente del Ejército de Nicaragua. Y entonces la pregunta ¿es suficiente el entrenamiento de nuestros policías y su equipamiento y su capacidad operativa para enfrentarse a grupos ya que tienen entrenamiento militar y especialmente en montaña? No. ¿Tenemos que hacer algo? Sí. ¿Tenemos que buscar cooperación internacional? Sí. ¿Implicaría la posibilidad de una autorización de la Asamblea Legislativa para que ingresen tropas armadas a controlar la situación? No lo sé. Posiblemente. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que necesitamos recuperar Cruzitas. Sí, que en todo caso, bueno, es que qué tema, ¿verdad? Definitivamente da para una hora, porque más. ahí hay, sí, claro, es que hay demasiados temas que están relacionados, todo lo que ya mencionaste, y de alguna forma si Costa Rica no aborda de forma urgente, que no quieren, ¿por qué no quieren? Por el costo político, porque los que son ecologistas que están diciendo que esa no es la solución. Ayer escuché a un grupo decir en un video que la solución para Cruzitas y para los coligalleros, que no solo tenemos en Cruzitas, ¿verdad? Tenemos en Guanacaste, claro, es colocar una subdelegación de la fuerza pública bien grande, bien bonita, ojalá. Una mega delegación. Una mega delegación, con un montón de policías de la fuerza pública y que ya el asunto se va a solucionar, ¿verdad? Cuando ya sabemos que esto se trata de crimen organizado transnacional y también se trata de un asunto de soberanía. No estoy viendo las soluciones para los próximos meses. Hay algo, solo para cerrar, que se esté planteando más allá de los controles políticos que te he escuchado y la vehemencia con la que estás hablando, que yo no he escuchado a nadie hablar, de verdad, Gilberto, sobre un tema tan importante, hacer control político,
e incluso medios de comunicación sobre algo que debería estarnos preocupando a todos porque se trata de soberanía también. Así Entonces, es. si no lo quieren atender porque nos roban el oro, no lo atiendan. Si no lo quieren atender porque ahí no hay fuentes de empleo y nunca han existido fuentes de empleo y no le quieren facilitar la vida a la gente para que coma, ¿verdad? Y no sean explotados por organizaciones criminales, que no lo hagan. Pero entonces que lo hagan por un asunto que nos pone en peligro a todos en el país. O sea, ¿qué tal una expansión? Y es una realidad. Aquí se habla muy poco de los paramilitares que sí existen y que sí operan en Costa Rica. Ahí tenemos por varios supuesto, ejemplos. Por supuesto. Y hay, a ver, y hay grupos de costarricenses con esa aspiración personal de convertirse en un grupo élite táctico y entrenan en montaña desde hace mucho tiempo. Y hay varios grupos entrenando en diferentes fincas en el país. Y validados por el gobierno, ¿verdad? Por supuesto, reconocidos por el gobierno. Y contratados también para hacer algunas cosas por el gobierno. Yo no digo que eso esté mal. Si usted quiere especializarse, entrenar y toda la cosa, pues está bien. Pero esa no es la respuesta para atender la situación en Cruzitas. Esa no es la respuesta. La respuesta tiene que ser absolutamente integral. Y eso es lo que no estamos viendo. Y ya lo vimos. Este gobierno terminó y terminó hace como 2 años, ¿verdad? El gobierno. O sea, no, y están en campaña, están haciendo plazas. Claro, están en campaña desde siempre, pero ahora mucho más haciendo campaña para los próximos meses en pro de su candidata. Muy, muy complicado. Yo realmente estoy muy preocupada. Esperemos que la gente entienda qué es realmente lo que está pasando, cuáles son las opciones que se están proponiendo desde la Asamblea Legislativa y ojalá que ingresen también. Recordame el enlace, cómo puede hacer la gente para ir a observar. Vamos a ver, el enlace está en la página tanto de Facebook de mía como la de Eli. Y en la página del partido. Ingresando a la página del partido, liberal.cr, ahí encuentran el enlace y pueden revisar todos los proyectos que se han presentado por parte del PLP y los que se han convertido en ley. Perfecto, de acuerdo. Muchas gracias, Gilberto. A vos, Tania. Nos vemos pronto para que abordemos más temas. Ojalá. Bueno, pura vida y gracias a todos. Igual, como les digo siempre, vayan a seguir el podcast a Spotify, al canal y también al canal de YouTube. Compartan porque esta información siempre es muy importante y además para que sigan haciendo posible este esfuerzo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.